Hoy tenemos un episodio de diagnóstico de liderazgo. En estos episodios tomamos grandes líderes, imperios, organizaciones de la historia y usamos los marcos de diagnóstico de startups para analizar efectividad, aciertos, errores y para extraer lecciones esenciales que nos ayuden a liderar mejor hoy. Mi nombre es Jorge Calle. Te doy la bienvenida al episodio número 39 del podcast Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. Hoy vamos a diagnosticar a uno de los líderes más fascinantes de la historia, Alejandro Magno. Antes de cumplir los 30 años, Alejandro conquistó el imperio persa, cruzó continentes, derrotó ejércitos superiores en número, construyó uno de los dominios más extensos del mundo antiguo. La historia lo llamó Magno, pero hoy no vamos a evaluar su fama, hoy vamos a usar el marco HWX para responder una sola pregunta. ¿Se puede confiar en Alejandro Magno para liderar? Demos un poco de contexto. Alejandro heredó Macedonia a los 20 años tras el asesinato de su padre Filipo II. Y en ese momento muchos esperaban caos, rebelión, pero en cambio Alejandro consolidó Grecia con una rapidez increíble y luego lanzó una campaña que parecía imposible, que era enfrentar al imperio persa, la mayor potencia de su tiempo, y ganó. Se dice que no perdió una sola batalla, su ejército era profundamente leal, él personalmente gozó de una sensación cada vez más grande de invencibilidad. Así que vamos a ver cómo saldría Alejandro con nuestro diagnóstico HWX. Empecemos con la responsabilidad total. La responsabilidad total en el liderazgo la explicamos de una forma muy simple. Un líder puede ponerse por debajo de las circunstancias, puede culpar, puede quejarse o exigir que la realidad cambie, o puede ponerse por encima, puede aceptar lo que ocurre, puede asumir su parte y decidir qué hacer ahora. Los mejores líderes se ponen por encima, es decir, no se vuelven víctimas de las circunstancias, sino que aprenden a responder mejor a ellas. Y en Alejandro, durante gran parte de su liderazgo, pero claramente por encima. Él aceptaba la realidad rápido, actuaba. Si el enemigo era superior, cambiaba estrategia. Si el terreno era adverso, ajustaba el plan. No perdía el tiempo con excusas, pero hacia el final de su vida apareció algo importante, y es que cuando su ejército estaba ya agotado tras años de campaña, se negó a seguir avanzando. Alejandro reaccionó inicialmente con frustración, con reproches, interpretó el límite del ejército como una falta de valentía y los culpó con mucha emocionalidad. Ahí vemos un cambio en Alejandro. Cuando la realidad dejó de coincidir con sus impulsos personales, le costó aceptarla. Finalmente, por supuesto, él cedió, él regresó, lo cual muestra que aún podía corregirse, pero estos eventos nos muestran algo importante, es que incluso grandes líderes pueden empezar a ponerse por debajo cuando ven las limitaciones de su equipo como un obstáculo causado por otros en lugar de buscar una mejor respuesta a esas circunstancias. Entonces, nivel de responsabilidad total para Alejandro, alto, pero con algunas señales de desgaste hacia el final de su vida. Segundo, integridad en la adversidad. En sus primeras campañas, Alejandro mostró moderación muy notable. Él integró culturas, respetó estructuras locales, buscó estabilidad más que destrucción innecesaria, pero el éxito continuo empezó a cambiar ese equilibrio en él. Y, por ejemplo, la quema de Persépolis en Persia refleja decisiones ya más emocionales que estratégicas. No fue una corrupción repentina, sino que fue como una mezcla creciente entre poder, emoción, sensación de destino personal. Sí, la integridad seguía presente en él, pero ya menos estable. Entonces, nivel de integridad en la adversidad para Alejandro, medio alto. Tercero, firmeza operativa. Alejandro fue extraordinariamente decisivo. Él actuaba rápido, asumía riesgos, sorprendía constantemente a sus enemigos, pero la misma firmeza empezó a empujar al sistema más allá de su capacidad real. O sea, por ejemplo, la campaña hacia la India muestra ya un líder cuya voluntad avanzaba más rápido que la resistencia física y emocional de todo su equipo. Y eso hizo que él dejara de escuchar a su gente, se cerró y cada vez más pues, trató de imponerse con firmeza, lo cual empezó a debilitar la efectividad de su liderazgo. Entonces, nivel de firmeza operativa para Alejandro, alto, pero con riesgo estructural. Cuarto, autocrítica activa. Al inicio Alejandro escuchaba a sus generales, eran hombres que habían crecido con él, que podían hablarle con total franqueza, pero con el tiempo esa dinámica cambió. El episodio de Clito, que era uno de sus mejores amigos y al quien él mató en un arrebato tras una discusión, revela algo muy profundo, y es que el entorno empezó a perder seguridad para contradecir a Alejandro. Claro, luego de eso Alejandro sintió remordimiento genuino, pero el problema ya era visible.
Cuando el líder deja de ser corregible, pues cuando ya no se le puede decir que no o que se está equivocando, el sistema empieza a volverse frágil. Y eso pasó en el caso de Alejandro. Entonces, nivel de autocrítica activa, medio. Quinto, propósito de liderazgo. Alejandro buscaba algo más que conquistar. Él intentó integrar Oriente, Occidente, fundó ciudades, promovió intercambio cultural. Su visión tenía una dimensión civilizatoria real, pero progresivamente esa visión empezó a mezclarse con una identidad personal casi divina, ¿cierto? Él se creyó casi un dios y cuando propósito y grandeza personal se confunden, pues el liderazgo empieza a perder equilibrio. Y no podemos olvidar que el ego es el elemento más destructivo para el liderazgo si no lo mantenemos a raya. Así que nivel de propósito de liderazgo alto, pero con una tensión importante creciente. Entonces, ¿cuál es el análisis de confiabilidad para Alejandro? Alejandro fue altamente confiable para liderar expansión y movilización, no hay duda de eso. Su capacidad de asumir las circunstancias difíciles, actuar con decisión fue enorme, pero aparece un patrón claro al observar toda su trayectoria. A medida que aumentó su poder, disminuyeron los límites que equilibraban su liderazgo. El sistema, las personas cercanas, dejaron de poder corregirlo con normalidad y cuando eso ocurre la confianza se resquebraja y el riesgo incrementa. Alejandro murió muy joven, sin una sucesión clara y sin instituciones capaces de sostener el imperio que él había conquistado. Entonces su creación se fragmentó rápidamente. No se fragmentó por falta de capacidad personal, Alejandro tenía de sobra, sino porque el liderazgo dependía demasiado de él y permitió que el ego lo controlara en muchas ocasiones. Entonces, veredicto final HWX. Alejandro Magno es muy confiable para liderar conquista y expansión, pero tiene un riesgo crítico y es que la pérdida progresiva de escuchar a su gente, de aceptar opiniones diferentes, una dificultad creciente para aceptar límites cuando contradecían sus impulsos, todo eso se volvió en un riesgo muy delicado en el liderazgo. Entonces, Alejandro es un líder capaz de ganar el mundo, pero no de asegurar que ese mundo sobreviviera sin él. Así que muy confiable para liderar conquista de expansión, pero con ese riesgo crítico. ¿Qué lecciones podemos aprender de Alejandro para ser mejores líderes hoy? Abordemos esto primero desde sus errores y luego desde sus aciertos. Empecemos por sus errores. Primero, cuando nadie puede decirnos que no, ya empezó el declive. Al inicio Alejandro tenía personas que podían contradecirlo con franqueza y eso lo hacía mejor líder. Pero con el tiempo ese espacio desapareció. Cuando un líder deja de escuchar opiniones distintas, empieza a perder contacto con la realidad sin darse cuenta. ¿Sí? Recordemos que un equipo fuerte no es el que siempre está de acuerdo con nosotros. Al contrario, es el que puede decirnos la verdad. Segundo, el ego puede impulsar el ascenso, pero también puede provocar la caída. La confianza extraordinaria que llevó a Alejandro a conquistar el mundo empezó poco a poco a cerrarlo a otras voces cercanas importantes. Y cuando el ego toma el control, el líder deja de escuchar, empieza a imponerse y reduce su capacidad de aprender. El problema de Alejandro no fue la ambición, fue dejar de escuchar a tiempo. Ahora, veamos lo que debemos aprender de sus aciertos. Primero, liderar desde el ejemplo crea confianza real. Las personas siguen a líderes que comparten el esfuerzo. Alejandro no pedía sacrificios que él no asumiera primero. Primero, liderar con el ejemplo. Segundo, decidir a tiempo crea ventaja. Mientras muchas otras personas dudaban, Alejandro actuaba. Muchas oportunidades se pierden no por falta de talento, sino por exceso de indecisión. Así que decidir a tiempo crea ventaja. Y tercero, pensar en grande expande lo posible. Alejandro veía oportunidades donde otras personas veían límites. Su ambición amplió lo que su gente creía posible. Los equipos muchas veces no necesitan más recursos, sino que necesitan una visión más grande que les permita actuar con más convicción. Eso pasó en el caso de Alejandro. El liderazgo también consiste en ampliar el horizonte mental de nuestro equipo. Llevemos esto a la práctica esta semana. Si queremos aplicar este aprendizaje esta semana, probemos lo siguiente. Primero, en la próxima reunión con tu equipo o incluso en tu hogar, hazte una pregunta simple. ¿Qué decisión estoy tomando hoy que ustedes crean que podría estar equivocada? Hazle esa pregunta a tu equipo. Hazle esa pregunta a tu familia. Y luego algo clave, escucha sin defenderte. ¿Listo? Si nadie habla, no es una buena señal. Significa que probablemente ya empezaste a perder contradicción honesta. Segundo, identifica una situación difícil que hoy estés atribuyendo de pronto al contexto, al equipo, a las circunstancias y luego pregúntate,
qué parte de esto sí está bajo mi control. ¿Dónde me puedo enfocar? ¿Dónde puedo enfocar una mejor respuesta? Y luego elige una acción concreta esta misma semana para que muevas esa realidad, aunque sea pequeña. Ahí empieza la responsabilidad. Llegando aquí al final, si en tu organización quieren tomar mejores decisiones sobre a quién seleccionar, a quién promover a posiciones de liderazgo, el diagnóstico HWX existe precisamente para responder una pregunta crítica y es, ¿se puede confiar en esta persona para liderar? Si quieres conocer cómo aplicar el diagnóstico HWX en tu organización, puedes encontrar la información en los enlaces del podcast. Por favor, si este podcast es útil, suscríbanse, califíquenlo, compártalo con otras personas. Y si tienen preguntas o historias que quieren compartir, contáctenos al correo que está en la descripción del podcast, pues nos dejan comentarios en cualquiera de los canales. Yo soy Jorge Calle, gracias por escuchar. Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. Éxitos, viene el camino. Chao, chao.